Siempre supe que esta misión sería diferente a todas las demás, pero no imaginaba hasta qué punto. Cuando lanzaron la Moria para explorar la zona oscura, ya estábamos acostumbrados a enfrentar lo desconocido. Lo que quedaba de la humanidad vivía disperso por galaxias distantes, y la Tierra, nuestro antiguo hogar, no era más que polvo estelar. Para muchos, era solo un mito, una historia contada a niños nacidos en mundos áridos, orbitando estrellas moribundas. La zona oscura, por otro lado, era algo muy real. Nadie sabía con certeza qué nos esperaba allí. Todo lo que teníamos eran relatos fragmentados, naves que desaparecieron, tripulaciones que regresaron mudas, si es que regresaron. Desde el principio, nos advirtieron que no subestimáramos lo que estaba por venir. Pero la curiosidad, o quizás la arrogancia, nos empujó hacia adelante. Yo era el capitán de la Moria, y esa nave era tanto mi responsabilidad como mi redención. Había pasado por mucho en misiones anteriores y perdido personas que eran más que colegas, eran amigos. Esta misión era mi oportunidad de hacer algo diferente, algo que realmente importara. Además de mí, la tripulación estaba compuesta por otros 3 miembros esenciales. La doctora Elara, una astrofísica brillante, era el tipo de persona que nunca aceptaba un no por respuesta. Su obsesión por lo desconocido la convertía en la mejor en su campo, pero siempre temí que fuera demasiado lejos. Para ella, la zona oscura era la frontera final, el lugar donde finalmente podría encontrar respuestas a preguntas que la atormentaban desde la infancia. El teniente Rex, nuestro soldado, era el más endurecido de nosotros. Veterano de batallas en colonias distantes, ya había visto y hecho cosas que ningún ser humano debería. Rex era nuestra línea de defensa, pero incluso él tenía sus demonios. Demonios que, con el tiempo, temía que la zona pudiera sacar a la luz. El Dr. Lyle, nuestro psicólogo, era el ancla del equipo, encargado de mantener nuestras mentes intactas durante la misión. Sabía que nuestra mayor lucha sería contra nosotros mismos, contra los miedos y ansiedades que la zona despertaría. Lyle era introspectivo, siempre analizando, siempre observando, y confiaba en él para mantenernos unidos. La Moria no era solo una nave, era un refugio tecnológico en medio de la vastedad del espacio. Llevábamos con nosotros la tecnología más avanzada disponible, desde escudos cuánticos experimentales hasta inteligencia artificial que ayudaba en la navegación y el análisis de datos. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la zona oscura, algo cambió. Era como si la propia nave sintiera la presencia de lo desconocido, presentando fallas que ninguno de nosotros podía explicar. Cuando finalmente cruzamos el umbral de la zona oscura, sentí como si el propio universo contuviera la respiración. La oscuridad que nos envolvió era densa, opresiva. Todos los instrumentos comenzaron a fallar, y el silencio que siguió era casi ensordecedor. De repente, me di cuenta de que ya no teníamos el control. Habíamos cruzado a un territorio donde las reglas de la realidad no se aplicaban, y todo lo que nos quedaba era la esperanza de sobrevivir a lo que viniera. Tan pronto cruzamos la frontera, lo primero que notamos fue el silencio absoluto. No el silencio común del espacio, sino algo más profundo, como si incluso el sonido de nuestros propios pensamientos estuviera siendo ahogado. Los sistemas de la Moria comenzaron a fallar uno por uno. Primero las comunicaciones, luego los sensores y finalmente hasta la iluminación interna comenzó a parpadear. Miré a Elara, que estaba en la estación de control frente a mí. Parecía imperturbable, pero sabía que por dentro estaba hirviendo de emoción. «Esto es increíble, capitán», susurró, como si temiera romper el silencio. Nunca había visto nada igual. Había una reverencia en su voz, como si estuviéramos en suelo sagrado. Intenté compartir su entusiasmo, pero algo me decía que no deberíamos estar allí. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Venía de algún lugar dentro de la nave,
un zumbido bajo y continuo que reverberaba por las paredes metálicas. Lyle estaba a mi lado, y pude ver la tensión en sus ojos. ¿Escuchas eso?, pregunté. Él asintió, y fue como si todos nosotros, al mismo tiempo, comenzáramos a darnos cuenta de lo incorrecto que era aquello. Rex entró en la sala de control con una expresión dura, pero había un destello de inquietud en su mirada que no podía ocultar. Ese sonido está por todas partes. No podemos localizar el origen. A partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. El zumbido aumentó, volviéndose más fuerte, casi ensordecedor. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a cambiar, transformándose en una especie de murmullo, como si decenas de voces susurraran al mismo tiempo. Ninguna palabra era clara, pero el tono era inconfundible. Algo nos observaba, nos analizaba. «Capitán, estamos perdiendo el control de los sistemas auxiliares», informó el Ara, tratando de mantener la calma. La pantalla frente a ella mostraba líneas de código que parpadeaban y se distorsionaban como si la propia interfaz estuviera volviéndose loca. Rex intentó acceder a los controles manuales, pero nada respondía. «Estamos siendo manipulados», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Fue en ese momento cuando una de las sondas que habíamos lanzado para explorar una anomalía gravitacional cercana regresó a la nave. Al principio, nos sentimos aliviados al ver que la sonda seguía operativa, pero ese alivio fue breve. Cuando accedimos a los datos que trajo de vuelta, no había nada más que una grabación de audio. Un sonido bajo, casi inaudible, que al ser amplificado reveló algo aterrador. Era una voz, o mejor dicho, un conjunto de voces, repitiendo un mensaje en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. Sin embargo, el tono era claro. Era una advertencia, o tal vez una amenaza. Miré a Lyle, esperando alguna respuesta que pudiera tranquilizarnos, pero él parecía tan perturbado como yo. «Capitán», empezó, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «Creo que estamos enfrentando algo que va más allá de nuestra comprensión. Esto no es solo una región del espacio. Parece una entidad, y nos está poniendo a prueba». Esas palabras resonaron en mi mente, y en ese momento supe que nuestra misión no sería sencilla. Nos habíamos convertido en peones de un juego que no entendíamos, y las reglas, al parecer, cambiaban cada segundo. Desde el momento en que entendimos que estábamos siendo manipulados, la tensión a bordo de la Moria se volvió insoportable. Cada uno de nosotros comenzó a sentir la presión de maneras diferentes, pero el efecto era siempre el mismo: un miedo creciente y la sensación de que estábamos al borde de algo terrible. La doctora Elara fue la primera en perderse en su obsesión. Pasaba horas analizando los datos caóticos que la sonda había traído, ignorando el hecho de que las lecturas no tenían ningún sentido. «Hay un patrón aquí, capitán», insistía. Sus ojos estaban muy abiertos y había una agitación nerviosa en su voz. «Si logro descifrarlo, tal vez podamos entender a qué nos enfrentamos». A pesar de su confianza, podía ver que se estaba hundiendo cada vez más en algo que no podía controlar. Comenzó a hablar sola, como si estuviera tratando de convencerse de que había lógica en el caos. Las horas pasaron y se negaba a descansar, hasta que en un punto simplemente dejó de hablar y se quedó mirando una pantalla en blanco, murmurando palabras inconexas. Era como si la zona oscura estuviera drenando su cordura, succionando su energía vital. Mientras tanto, el teniente Rex comenzó a mostrar signos de paranoia. Era un hombre que siempre había confiado en sus instintos, pero ahora le estaban jugando malas pasadas. Rex empezó a ver cosas en los pasillos de la nave, sombras que se movían demasiado rápido para ser capturadas por los sensores. Relató haber visto figuras humanoides, distorsionadas y fragmentadas, observándolo desde las esquinas. «Nos están siguiendo», me susurraba cuando pensaba que nadie más lo escuchaba. «Quieren atraparnos desprevenidos».
Su paranoia evolucionó hacia un comportamiento cada vez más errático. Comenzó a colocar trampas en los pasillos, como si se estuviera preparando para una invasión inminente. Una noche, escuché un ruido de metal retorcido y lo encontré intentando soldar la puerta de la sala de control. «¡No van a entrar aquí!», dijo, con los ojos inyectados en sangre, mientras el sudor corría por su rostro. Traté de calmarlo, pero mis palabras no tenían sentido para él. Rex estaba atrapado en una pesadilla que solo él podía ver. El Dr. Lyle, nuestro psicólogo, no estaba inmune a la influencia de la zona oscura. Intentaba mantener la compostura, pero era evidente que algo andaba mal. Comenzó a oír voces, susurros que lo perseguían incluso cuando estaba solo. Esas voces saben cosas sobre mí, cosas que nadie debería saber. Me confesó una noche, con un temblor en su voz que nunca había escuchado antes. Creía que la zona estaba hurgando en nuestras mentes, explorando nuestros miedos y debilidades más profundas. Lyle comenzó a anotar frenéticamente todo lo que oía, como si estuviera tratando de descifrar algún código oculto en las palabras. Pero cuanto más escribía, más caótico se volvía su razonamiento. Las notas empezaron a perder coherencia, convirtiéndose en garabatos ilegibles, acompañados de dibujos de figuras geométricas y símbolos que no tenían sentido. Era como si la zona estuviera corrompiendo su mente, obligándolo a enfrentar secretos que deberían haber permanecido enterrados. En cuanto a mí, sentía el peso de todo esto. Como capitán, era mi deber mantener a la tripulación unida, pero también sentía que la zona oscura se infiltraba en mi mente. No tenía visiones ni escuchaba voces, pero había una presencia constante a mi alrededor, una sensación de que estaba siendo observado en todo momento. Mi mente empezó a fallar para mantener la realidad en foco. Me encontraba cuestionando mis propias decisiones, preguntándome si realmente eran mías o si algo más estaba tirando de los hilos. Lo que más me atormentaba era la idea de que, tal vez, la zona oscura no fuera solo un lugar, sino una entidad viva, una conciencia que jugaba con nuestras mentes como un depredador juega con sus presas antes de matarlas. No podía permitir que esa idea tomara el control, pero siempre estaba ahí, en el fondo de mi mente, creciendo día tras día. Entonces llegó el momento en que me di cuenta de que no había vuelta atrás. La Moria estaba más allá del punto de retorno, y estábamos a merced de fuerzas que no podíamos comprender. La misión, que al principio parecía ser nuestro mayor logro, ahora era una sentencia de muerte, y yo, como capitán, tenía que decidir si continuaríamos adelante o si intentaríamos, de alguna manera, escapar de esa pesadilla. Pero sabía en el fondo que la elección realmente no era mía. La tensión en la Moria alcanzó su punto máximo cuando todos fuimos consumidos por la oscuridad de la zona. Era como si el propio espacio a nuestro alrededor se estuviera contrayendo, aprisionándonos en un abrazo frío e implacable. La luz de las estrellas se desvaneció, y la nave fue envuelta por una oscuridad tan densa que parecía tener sustancia. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. El sonido, que antes era un murmullo distante, se convirtió en un rugido ensordecedor. Las voces en la oscuridad ya no susurraban, estaban gritando, exigiendo nuestra atención. Cada uno de nosotros quedó aislado en su propia burbuja de terror, incapaz de ver o escuchar a los demás. Era como si la zona nos hubiera dividido, separando nuestras mentes y aprisionándonos en nuestros peores pesadillas. Para la doctora Elara, la realidad se desmoronó por completo. Supe después, a través de los fragmentos de video que quedaron, que se enfrentó a una visión de una eternidad vacía. Estaba flotando sola en el espacio, sin nada más que la vastedad negra a su alrededor. No había estrellas, no había planetas, solo un vacío absoluto y eterno. Gritó hasta que su voz se apagó, tratando de encontrar algo, lo que fuera, para romper el implacable silencio. Pero no había nada.
La obsesión de Elara por el conocimiento la había llevado a ese punto. Una eternidad de soledad, sin respuestas, sin significado. La última imagen que capturamos de ella fue una sonrisa vacía y unos ojos que habían perdido todo su brillo. Rex, por otro lado, fue forzado a revivir sus batallas más traumáticas, pero de una manera que desafiaba toda lógica. Estaba de vuelta en los campos de batalla de las colonias, pero los enemigos que enfrentaba no eran humanos, eran sombras, distorsionadas, imposibles de herir. Cada vez que disparaba, la bala atravesaba el objetivo como si no tuviera sustancia, y aún así sentía el impacto de las balas en su propio cuerpo. Fue un ciclo sin fin de lucha y dolor, en el que no podía ganar ni morir. Cuando finalmente lo encontré, estaba en el suelo de la sala de mando, sosteniendo un arma con la que no podía defenderse de sus demonios. El Dr. Lyle se enfrentó a la verdad que siempre había sospechado. La zona no era un lugar, era una entidad, y esa entidad estaba jugando con nosotros desde el principio. Las voces que escuchaba revelaron sus secretos más profundos, exponiendo sus fallos, sus miedos, sus inseguridades. Era como si la zona estuviera desnudando su alma, revelando al hombre detrás del profesional. Lyle no lo soportó. Cuando lo encontramos, repetía la misma frase, una y otra vez. Somos las piezas. Estaba perdido, atrapado en un ciclo interminable de autodescubrimiento forzado, un análisis sin fin de sus propios defectos. En cuanto a mí, estaba enfrentando algo mucho peor. La sensación de ser observado se intensificó hasta el punto en que podía sentir los ojos invisibles en cada parte de mi cuerpo. Me di cuenta de que la zona no solo quería destruirnos, quería entendernos, diseccionarnos y usar nuestras debilidades para quebrarnos por completo. No había manera de escapar de la sensación de que cada pensamiento, cada movimiento, estaba siendo registrado y analizado. Con cada segundo que pasaba, sentía que la zona se acercaba más a consumirnos. La Moria comenzó a temblar violentamente, como si estuviera siendo aplastada por una fuerza invisible. Las luces parpadeaban incontrolablemente. Las alarmas sonaban, pero nada tenía sentido. Era como si la propia nave estuviera siendo arrastrada hacia una grieta en la realidad. En medio del caos, me di cuenta de que había una decisión que tomar. Intentar luchar contra algo que no podíamos entender o aceptar nuestro destino. Sabía que continuar resistiendo solo prolongaría nuestro sufrimiento. La zona oscura nos había atrapado, y su victoria era inevitable. Lo único que podíamos controlar era el tiempo. Con un último esfuerzo de voluntad, me dirigí a los controles de la nave. Aunque los sistemas fallaban, aún había una cosa que podía hacer. Con las manos temblorosas, ajusté los controles de la Moria. La nave estaba siendo desgarrada por fuerzas que desafiaban la comprensión, pero sabía lo que debía hacer. Si no podíamos escapar de la zona oscura, al menos podríamos elegir cómo acabar con todo. Aún quedaba un resquicio de control en los sistemas principales, y lo utilicé para dirigir la Moria hacia las profundidades más oscuras y desconocidas del espacio. Era una elección desesperada, pero era la única que me quedaba. El silencio a bordo era opresivo. Las voces que antes susurraban en nuestras mentes ahora estaban calladas, como si supieran que el juego estaba llegando a su fin. Miré a mi alrededor, viendo los rostros desfigurados por el terror de mis compañeros. Rex, con el arma caída junto a su cuerpo sin vida. Elara, con la mirada vacía fija en algún punto distante, atrapada en su propio infierno personal. Y Lyle, balbuceando incesantemente, con los ojos perdidos en el vacío, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Me acerqué a Lyle, pero sabía que ya no había nada que pudiera hacer por él. Toqué su hombro con la esperanza de que pudiera reconocerme, pero continuó murmurando, atrapado en un ciclo de locura que la zona había creado para él. «Somos las piezas», repetía sin parar. Me alejé, dejándolo en su tormento. Finalmente, me senté en la silla del comandante, observando cómo los sistemas de la Moria
se desintegraban ante mis ojos. Sabía que la zona oscura no nos dejaría ir. No había forma de escapar de algo tan vasto, tan incomprensible. Con la nave ya comprometida y las vidas de la tripulación prácticamente perdidas, hice lo que cualquier comandante haría en mi posición. Tomé la decisión de terminar todo de la única manera que podía. Con un movimiento decisivo, apagué los sistemas de soporte vital y los propulsores, dejando a la Moria a la deriva en el vacío. La zona oscura nos envolvió por completo, y acepté que nunca volveríamos a ver la luz de las estrellas. Fuera lo que fuera la zona, sabía que nos había quebrado, transformándonos a todos en sombras de lo que alguna vez fuimos. Mientras la nave se apagaba poco a poco y la oscuridad nos consumía, un extraño sentimiento de resignación se apoderó de mí. La zona nos había derrotado, sí, pero tal vez nunca se trató de ganar o perder. Tal vez siempre fue sobre aceptar la inevitabilidad de lo desconocido, la fuerza aplastante de algo que va más allá de la comprensión humana. La zona oscura no era solo un lugar, sino un estado de ser, un abismo que devora todo lo que encuentra, dejando solo ecos distorsionados de miedo y desesperación. Con el último suspiro de energía de la nave, hice una transmisión final, sabiendo que nadie la escucharía. Aquí el capitán Ismael de la nave Moria. La misión ha fallado. La zona oscura es más de lo que imaginamos. No es algo que podamos entender o combatir. Somos solo peones en un juego que nunca podremos ganar. Si alguien encuentra este mensaje, manténganse alejados. La zona no perdona y nunca se sacia. Cuando finalmente el silencio absoluto cayó sobre la Moria, sentí la oscuridad envolverme. Cerré los ojos, aceptando mi destino. La Moria desapareció en la zona oscura, convirtiéndose en una leyenda más, en un universo lleno de misterios, donde lo desconocido siempre vence. La Moria se desvaneció en el vacío, consumida por la zona oscura, y con ella todo el conocimiento, esperanza y vida que alguna vez albergó. En el vasto e infinito cosmos, nuestro sacrificio pasó desapercibido, como un grano de polvo en una tormenta cósmica. No quedó ningún rastro, ningún señal, nada fue dejado atrás. La zona oscura, en su insondable inmensidad, había reclamado otro pedazo de la humanidad. Nosotros, que un día fuimos exploradores, ahora no éramos más que ecos, sombras perdidas en el tiempo y el espacio. Sabía que nadie nos encontraría. La zona era un depredador silencioso, devorando a sus presas sin dejar rastro, y aquellos que se atrevieran a cruzar sus límites estarían destinados al mismo fin. Mi último pensamiento, antes de que todo se apagara, fue sobre el significado de todo esto. Si hubo algún propósito en nuestra misión, o si siempre estuvimos condenados a este destino. Sabía que la verdad era amarga. La zona oscura no era un enigma a resolver, sino una fuerza implacable que nos usó para sus propios fines. Y ahora, con la Moria perdida, no había nadie para contar nuestra historia, nadie para aprender de nuestros errores. Mientras la nave se desintegraba lentamente en la oscuridad, sentí una paz extraña. No era la paz de una victoria, o de un descanso merecido, sino la paz de aceptar lo inevitable, de entender que la zona siempre vencería. Tal vez, al final, no había otra opción más que rendirse a la vastedad de lo desconocido. Sin embargo, al mismo tiempo, había una amarga realización. La zona oscura nunca se saciaría. Continuaría existiendo, al acecho, esperando a su próxima presa, para jugar con sus miedos, manipular sus mentes y, finalmente, devorarlos. El ciclo continuaría indefinidamente, y la Moria y su tripulación se convertirían en una de las tantas leyendas susurradas entre las estrellas, una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar los límites del cosmos. Pero sabía que, aunque nuestra historia fuera escuchada, no cambiaría nada. La curiosidad humana, la arrogancia de pensar que podemos dominar lo desconocido, siempre nos llevaría a este mismo fin. Habrá otras Morias, otras tripulaciones dispuestas a arriesgarlo todo,
solo para descubrir que, al final, no somos nada ante la vastedad del universo. La zona oscura, con toda su silenciosa malevolencia, permanecería como un recordatorio cruel de nuestra insignificancia. Y yo, como el capitán Ismael, sabía que nuestro destino estaba sellado desde el momento en que cruzamos su umbral. La única verdad que quedaba era que lo desconocido no puede ser conquistado. Solo espera, paciente, hasta que sus próximas víctimas entren en su juego mortal. Con eso, finalmente cayó el silencio, y la oscuridad absoluta se apoderó. La Moria se fue, y con ella, todo lo que fuimos. El universo continuó, indiferente, mientras la zona oscura permanecía a la espera, lista para consumir a los próximos que se atrevieran a entrar en su dominio.